Se piensa que entre muchas características que tienen algunas personas que se les denomina como brujas o brujos, es la facultad de poder transformarse en animales. Incluso se les ha atribuido a lo largo de la historia el poder de volar. Como bien conocen ustedes esas historias de las brujas que vuelan con su escoba, y en algunas otras partes del mundo también se les ha reportado como tal, sobre todo como sucede en Europa, donde se dice que incluso había estas reuniones de brujas que se les conocía como aquelarres, y que en algunos de los sitios que eran, digamos, punto de reunión, había incluso algo que se le podría llamar como una piedra que fungiría como un área para bajar y para salir de ese sitio. En fin, todo este tipo de poderes, incluso el de poder transformarse en animales o en objetos, ha sido atribuido a ciertas características que tienen personas que logran desarrollar o que incluso llegan a hacer pactos con seres malignos para poder lograr estos atributos. Una de las historias que me contaron en una ocasión por un amigo, esa ocurrió, pero en la península de Yucatán, donde dice que era una mujer que vivía a las afueras del pueblo, y todos los pobladores decían que era una persona que se dedicaba a la brujería o a la magia negra, y que tenía la característica de poder transformarse algunas veces en animal y algunas veces también poder volar. Sobre todo cuando tenía la característica o la forma de un tipo de ave extraña y maligna, muy fea, según lo narraba. Y esto pues era algo que corría de voz en voz en el pueblo, y todos sabían dónde vivía y sabían quién era el que hacía los trabajos de brujería en ese lugar. Se dice que algunas veces llegaban personas de otros pueblos o ciudades incluso a pedir su ayuda de esa persona. Pero tenía la característica, como les decía, de poder transformarse en algún tipo de animal y volar fuera de su casa. Como han contado muchas personas, y sobre todo nuestros antepasados, nuestros familiares de antaño, decían que una de las características que tenían era de quitarse una parte de su cuerpo para poder transformarse y hacer el arte de volar o de convertirse en un animal. Algunos dicen que se quitaban un pie, una mano, e incluso, como en este caso me narraban, que tenía la característica de quitarse la cabeza, dejarla cerca de su fogata e irse transformada en una especie de ave. Esto ocurría, y lo decían todos los pobladores, hasta que ya estaban cansados de que estaban ocurriendo cosas malas, que estaban desapareciendo incluso niños, porque otra de las cosas que dicen es que se llevan los niños pequeños. Pero bueno, todos los pobladores se reunieron, y en una de las noches, cuando se transformó para irse, esa misma noche y en oscuridad de los alrededores de su casa, que como les dije estaba fuera y lejos del pueblo, llegaron a ese lugar, esperaron que se transformara, se quitó la cabeza y la dejó junto a la fogata. Cuando salió volando, todos los pobladores entraron y colocaron sal alrededor de la cabeza. Y entonces uno se preguntará por qué la sal. Porque dicen que es un elemento que servía para bloquear todas este tipo de brujerías que tenían las personas, y ha sido utilizada desde épocas de antaño para bloquear o para protegerse. En fin, dicen que rodearon con sal la cabeza de esta mujer, y cuando tiempo después regresó a su casa, ya no pudo ponerse la cabeza y transformarse. Se dice que el acto es dar 3 volteretas, o no recuerdo cuántas, pero son unas volteretas que da, y a la última voltereta se quita la cabeza o la parte del cuerpo que se tenga que quitar. Pero cuando regresa, da las vueltas de regreso y se la debe de volver a poner, pero ya no podía ponerla porque tenía la protección de la sal. Uno puede decir que podría esperar que se quite la sal o tal vez que alguien la ayude, pero no, porque dicen que cuando se transforman
deben de regresar a su cuerpo de nuevo al amanecer. Y resulta que ya no pudo colocarse la cabeza de nuevo. Desde luego las personas estuvieron a los alrededores esperando a que regresara para darse cuenta qué es lo que iba a ocurrir, y al final simplemente amaneció sin poder ponerse la cabeza y falleció. Cuando se atrevieron a regresar a la casa y entrar, encontraron su cuerpo tirado, inerte, y la cabeza a un lado, que estaba todavía con la sal alrededor. A partir de esa fecha, en ese pueblo pudieron estar tranquilos por el momento, porque siempre en muchos lugares existen estas personas que tienen esa facultad de transformarse. Así que este es el relato del día de hoy, espero que les haya gustado, y si tienen algún punto de vista, algún comentario o alguna recomendación de algún caso que quieran escuchar, escríbanme, con mucho gusto les vamos a dar lectura y compartir los puntos que ustedes quieran. Como siempre, le mando un saludo a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a todos ustedes les agradezco por ver y compartir estos videos. Espero que me puedan seguir en las redes sociales como Omar Villasís, y allí mismo estamos compartiendo varios videos, varios puntos de vista y más producciones que vienen en camino. Gracias y nos vemos en el siguiente video.